viéndonos por las redes y van a estar oyendo su palabra. Esta es una bendición especial. Dice la palabra de Dios que nosotros no teníamos la posibilidad de ser su pueblo, porque Él había escogido un pueblo, porque Él había dado ordenanzas para que se pueda llevar adelante todo lo que Dios quería trasladar a este mundo para purificarlo, para santificarlo. Y por medio de la misericordia de Dios, y es una obra sobrenatural, es una obra dada por el Señor a través de Jesús. Él vino justamente para romper, para sacar, para quitar esa pared intermedia de separación. Entonces ya no había solamente un pueblo que designado por Dios, que era Israel, para trasladar las verdades de su palabra y para que ese pueblo pueda manejarse y caminar de bendición en bendición, sino que ahora, en estos tiempos, luego de la cruz, luego del sacrificio, luego del derramamiento de sangre, porque eso significa la cruz del Calvario, eso significa que el Señor se entregó a sí mismo para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener vida, porque sin Jesús no hay vida, sin Jesús no hay paz, sin Jesús no hay seguridad. Por eso el sacrificio del Señor. Entonces dice que por medio de ese sacrificio, nosotros, los que no teníamos posibilidades, usted y yo, hoy sí tenemos posibilidades por medio del Señor, de ser su pueblo escogido. Es más, la Escritura menciona y dice, vosotros sois un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. O sea que estábamos perdidos, estábamos sin posibilidad y hoy tenemos esa grandiosa, magnífica y maravillosa posibilidad de poder acercarnos al Señor. Y eso es lo que hemos hecho por medio de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Y la Escritura menciona y dice que nosotros somos una nación, familias santas. Y acá santas no habla de que no tenemos errores, la Biblia no habla de que somos perfectos, por el contrario, el sacerdocio de Jesucristo, que Él sí es perfecto, porque Él es Dios, Él sí nos da la posibilidad por ese manto de santidad que extiende a que nosotros podamos santificarnos, que no tiene que ver con ser muy buenos, ni muy malos, ni más o menos, ni hacer obras buenas, no es simplemente eso. La santificación solamente puede darse por medio de Jesucristo. Por eso los que venimos al Señor, y si quiere que se lo grafique un poco más, los que venimos a la iglesia, los que llevamos adelante una actividad espiritual porque creemos en Jesucristo, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Ninguno de los que estamos en este lugar, siquiera el que les habla, es perfecto. Pero peleo todos los días por permanecer en Jesús, para que ese proceso de perfeccionamiento se dé en mi vida, se dé en mi familia, se dé en mis generaciones y se dé en toda la congregación. Porque entre muchas otras cosas el Señor también me mandó a anunciar. Y venimos hablando en este último tiempo del sacerdocio, pero no como una figura natural, sino como una figura espiritual, todo lo concerniente al sacerdocio. Porque el Señor mismo, Él se constituye como un sacerdote. La Biblia menciona en el Génesis, en el comienzo de todas las cosas, que este Jesús es y se presenta como Melquisedec. Así lo menciona la Biblia. Le da ese nombre, que es un reinado eterno. Un reinado que es revelado a los hombres para que nosotros también podamos comprender. Y no solo comprender, sino permanecer debajo de ese sacerdocio que es perfecto. Entonces nosotros como una familia de sacerdotes, porque hemos dicho que por medio de Jesucristo nosotros somos sacerdotes. Y hemos hablado de que el sacerdote lleva una vestidura especial y estamos hablando de una vestidura espiritual concedida por el Señor. Estamos hablando de que el sacerdocio es alguien escogido por Dios. O sea, en esta mañana, parate. Cuando digo parate no es en cuanto a la posición física, sino en el corazón. Y créele a Dios, porque Él te está
constituyendo como un sacerdocio. Él está diciendo de vos y de mí que somos sacerdotes por medio de ese sacrificio que Él hizo. Es más, dice que ese sacerdocio tiene la virtud, tiene el beneficio de poder crear y llevar adelante su casa de forma espiritual. Porque la Biblia menciona que todo lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu se constituye de esa forma, en algo espiritual. Todo lo que está bajo una condición de pecado nos conduce a la muerte. Pero dice la Biblia que la paga del pecado nos conduce a la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el beneficio de Dios por medio de Jesucristo es que nosotros tengamos vida. ¿Qué quiere decir esto entonces, pastor? ¿Que los que vienen a la iglesia y usted como pastor ya no peca? No dice eso la Biblia. Es más, la Biblia dice que nosotros pecamos. Pero ahora tenemos un redentor, tenemos un lugar, tenemos un trono de la gracia donde acercarnos confiadamente para poder arrepentirnos de nuestros pecados y continuar en comunión con Dios. Una comunión que no teníamos antes. Una comunión que, lejos del Señor, difícilmente se pueda llevar adelante. Nadie puede decir soy hijo de, si en definitiva no tiene un poder legal que certifique que le pertenece. En el caso natural nosotros tenemos un DNI que identifica que nosotros somos hijos de, ¿sí o no? Si no lo tiene, hágalo, hermano. Entonces ahí hay un apellido. Ahí hay alguien que representa un linaje. De la misma manera, nosotros nos constituimos hijos de Dios por aceptar el señorío y reconocer a Dios como nuestro Padre. Entonces esa es una posibilidad que tenemos absolutamente todos los seres humanos, porque Él se ha presentado de esa forma. Dice que el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Ese es un conocimiento que estaba vedado para nosotros. Nosotros sin el Señor estábamos en muerte. Entonces dice que Él salió a nuestro encuentro. Ninguno de nosotros por nuestras bondades, el Señor nos miró que éramos buenos. Él nos amó antes de que nosotros le podamos amar a Él. Miren qué extraordinario que es todo esto. Él dice que nos amó aún cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. O sea, no había posibilidad. Solamente el poder y la gracia y la misericordia manifiesta del Señor pudo lograr que nuestro corazón se compunja y que nosotros podamos realmente acercarnos a su presencia. Ahora, de la misma forma, como iglesia del Señor, bregamos por salvar a muchos, porque dice la Biblia que si alguien encuentra un tesoro, quiere ir rápidamente y dárselo a los suyos. ¿Sí o no? Si no, seríamos egoístas, hermanos. Si usted tiene algo de valor, quiere dárselo a los suyos. Los padres queremos darle tesoros a nuestros hijos. Es más, quisiéramos dejarles herencia. Es más, trabajamos para que ellos tengan un buen pasar. Y siempre lo miramos en el orden material. Pero si no está la instrucción, si no está la sabiduría que solamente puede dar Dios, difícilmente nosotros podamos llevar nuestra vida en bendición y trasladar esa bendición a nuestras generaciones. Todos los que estamos en este lugar fuimos abrazados y tenemos la posibilidad de ser abrazados por Cristo y de realmente poder ser beneficiados, insisto con esta palabra, porque dice que Él nos da beneficios con todo lo que procede de Él. Pero dice la Escritura que nosotros tenemos que aceptarlo. Él está dispuesto, porque Él es un Padre bueno. Entonces nosotros tenemos que dar ese paso y formar parte de ese real sacerdocio, que ya no está bajo una estructura ni es limitado. No significa que no sirvió para un tiempo, porque Israel llevaba adelante, el pueblo escogido por Dios, unas formas, unas maneras para manejarse ordenadamente. Entonces tenía que haber un sacerdocio que lo trasladaba al Señor. Hoy nosotros tenemos
la benevolencia de parte de Jesús, de que estamos bajo su señorío, bajo su sacerdocio. Ya no un sacerdocio de hombres, sino un sacerdocio de Dios, de alguien que es perfecto y que quiere trasladar esas verdades para que nosotros podamos justamente vivir de bendición en bendición, ir en aumento, crecer, evolucionar. Y claro, lograr, porque dice que los que se proponen estar bajo la cobertura de Jesucristo alcanzan la perfección. Y ahí la palabra perfección que utiliza la Biblia es madurez. Y cuando alguien es maduro, se da cuenta, entre muchas otras cosas, de que hay verdades que realmente estuvieron siempre ahí, pero que nosotros por nuestras negligencias o por nuestras necedades no le dimos importancia. Nos pasa, por ejemplo, a los que fuimos jóvenes, pero yo soy joven, pero digo más jóvenes. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Uno cuando es adolescente cree que se la sabe toda y en realidad no sabe nada. Cree que se lleva al mundo por delante y en realidad no es así, porque se lleva al mundo por delante con la plata de otro, con la plata de papá. Entonces no tiene la madurez. Sin embargo, un padre se acerca y le dice, no, tenés que ir por acá, tenés que hacer esto. Se preocupa, ve, y le dice, ¿qué sabés vos, viejo? Vos no sabés nada, yo soy de la calle. Y uno como papá mira a los hijos y dice, y muchas veces podemos llegar a decir, ya se va a golpear la cabeza y va a venir con el caballo cansado. Pero la realidad es que después crecemos y también nos toca ser padres y decimos, mi viejo tenía razón. Y lo que nosotros no considerábamos un problema, para nosotros hoy sí radica en situaciones que tenemos que resolver. Entonces viene Dios ofreciendo su sacerdocio para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Y que ya no sean simplemente instrucciones desde lo natural, que no significa que todas estén mal. Pero muchas veces nosotros también, como papás, y hablo estando fuera del Señor, trasladamos verdades o instrucciones desde una tradición, desde lo que nos enseñaron también a nosotros. Después, transcurrido el tiempo, nos damos cuenta que algunas cosas estuvieron bien y que otras no tanto. Entonces tratamos de absorber lo que estuvo bien y tratamos de desechar lo que estuvo mal y nosotros decimos, yo no voy a cometer los errores que quizás por ignorancia, quizás por vaya a saber qué, situaciones que no vamos a poner en tela de juicio, hicieron nuestros padres y que no estuvieron bien. Es más, muchas de ellas me marcaron pero para mal. Entonces yo para mi vida y para mi generación quiero totalmente algo distinto, diferente, algo que realmente los bendiga. Entonces el sacerdocio del Señor, el sacerdocio de Cristo, viene justamente a hacer todas esas cosas. Entonces viene a ofrecernos una casa espiritual, viene a ofrecernos padres espirituales, viene a ofrecernos vestiduras, viene a ofrecernos una comida. Todas cosas que necesitamos en el orden natural, pero mucho más en el orden espiritual, de alguien que es perfecto, y ese es Jesucristo. Es más, dice que el único camino al cielo es Jesucristo. Así dice su palabra. No hay otro lugar de donde nosotros podamos extraer esa verdad. La palabra de Dios nos menciona de que por medio de ese sacerdocio, y fíjense que la palabra sacerdote significa puente, un constructor, un mediador. Y dice la Biblia que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces se revela una verdad que nos da a conocer de que nosotros para estar con el Padre, para ir al cielo necesitamos a Jesucristo porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Yo me animo a decir de que todos queremos ir al cielo. Esa es una verdad, pero también es una verdad que todos nos vamos a morir. ¿Cuántos sabían eso? Sí, no es una revelación muy grande. Todos nos vamos a morir.
El tema es que nosotros sepamos en dónde queremos pasar nuestra eternidad, porque dice la Biblia que el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres. Para que nosotros tengamos la certeza, porque Jesucristo es certeza. La Biblia dice que el que tiene a Jesús no muere, tiene vida eterna. Ah, qué maravilloso poder trasladar eso a toda la familia, y eso lo tiene que hacer un sacerdote. Lo hizo Jesús, porque Él dijo, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay una realidad. Hay un poder mayor en Cristo. Hay algo que supera todas potestades que quieren justamente llevar adelante operaciones para corrernos. Y en esto de la madurez, el sacerdocio cumple una función, porque también tienen funciones los sacerdotes, que es llevar adelante verdades que van a bendecir no solo a la iglesia, no solo a la congregación, no solo a mi familia, sino mi vida de forma personal. O sea que el Señor es plenitud. Él cubre cada una de las facetas de nuestra vida. Por eso estamos hablando, y hago toda una introducción nuevamente, para que podamos comprender lo que significa el sacerdocio de Cristo. Que insisto, por medio de Jesús, por medio de ese mediador, por medio de ese puente, nosotros accedemos a la revelación del Padre. La Biblia dice que el Señor está en los cielos. Él ya vino en una oportunidad. Dice que estuvo entre nosotros. Dice que hizo milagros. Dice que predicó su palabra. Llamó al pueblo al arrepentimiento para que puedan tener comunión. Dice que luego fue a la cruz. Su cuerpo fue partido, su sangre derramada para el perdón de los pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que realmente pueda llegar a las moradas celestiales. Después de hacer toda esa obra, después de la instrucción, dice que Él fue y ascendió a los cielos. Y dice que delante de muchos testigos, pero también delante de huestes angélicas. Y los mismos ángeles dijeron delante de los hombres que asimismo como vieron ascender al Señor, de la misma forma lo verán descender. Y así como vino en una oportunidad y dejó a su espíritu, porque Él es el consolador. Entonces Él ascendiendo deja paz a los hombres. Él dice, yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a dejar mi espíritu, voy a enviar al consolador y Él los va a guiar a toda verdad. Él los va a guiar a Cristo. El Espíritu te va a convencer en este tiempo de que la única realidad verdadera en tu vida es Cristo. Él te va a hacer comprender que viene juicio. Él te va a comprender de que hay una posición en la que estás de las que no es conveniente y que no tiene que ver con perfectos e imperfectos, con pecadores y santos, tiene que ver con un redentor, con alguien que está ahí con los brazos abiertos para que cada uno de nosotros, sea cual fuese nuestra condición, podamos acercarnos y que haya una metamorfosis, un cambio en la presencia del Señor. Y eso se establece en los corazones. Entonces, nosotros estando en Jesús, cuando erramos, cuando pecamos, porque pecar significa errar al blanco, haberse salido de una verdad y caminar por otros caminos, valga la redundancia. Pero ese espíritu que fue concedido como un consolador viene nuevamente y nos convence de que hay una posición errada. Entonces nosotros tenemos un trono de la gracia para acercarnos confiadamente, pedir perdón por nuestros pecados, alejarnos de ellos, alcanzar misericordia y restablecer nuestra comunión y caminar en fe. Y únicamente nuestra fe crece cuando oímos la palabra de Dios. Únicamente. No hay fe en otro lugar. Esa es una fe natural, es una fe que no proviene de Dios. Eso es una esperanza que ponemos nosotros en alguna cuestión que nace de nosotros. Y la fe no nace de nosotros, la fe nace de Dios. Porque dice que Él es el que provocó la fe, el creador. Pero también Él es el consumador.
sea, si Él crea la fe y en Él se termina la fe, en el medio, nosotros manteniéndonos en Jesús nos mantenemos en fe. Después que erradamente, sea por ignorancia o sea por cualquier cuestión, depositemos nuestra fe en otro lugar, es una cosa totalmente distinta a la fe que viene de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Y el Señor mismo nos va a ayudar. Miren, si Él dijo, yo les voy a enviar a otro consolador. O sea que Él ya era consolador. Nosotros creemos en la deidad de Cristo, que Él fue 100% hombre, pero a su vez 100% Dios. Creemos que por medio de Él nosotros alcanzamos plenitud. Nosotros creemos que el Señor es el que cubre absolutamente todas las cosas y nos hace alcanzar, insisto, esa madurez que necesitamos. Por eso el sacerdocio tan importante para este tiempo, para recibirlo, para asimilarlo, para llevarlo adelante, para trasladarlo, para que se establezca una verdad en mi vida, pero también en mi familia, y entonces alcanzar, porque si cada uno de nosotros estamos entendiendo que el único camino al Padre, el único camino al cielo es Jesús. Es más, dice que en esa ascensión Él se fue con un objetivo. Él dice, yo me voy para trabajar, para construir casas, para construir moradas, para que en donde yo estoy, ustedes también estén. O sea que hay una promesa por medio de Jesús, que todos los que creen en Él un día estarán en las moradas eternas juntamente con el Padre. Cuando yo creí eso, dije, wow, yo quiero eso. Pero también lo quiero para mi esposa, también lo quiero para mi hijo. ¿Se imagina uno estar en el cielo y el otro no? Entonces el sacerdocio se ejerce de forma familiar. No podemos decir de buenas a primeras, yo me voy al cielo si me muero. ¿Basados en qué? Sería la pregunta. En la cual todos incurrimos. Pero qué importante y qué maravilloso y qué seguridad y qué grandeza de Dios para con nosotros, que nos ha entregado un Salvador, un sumo sacerdote, que dice la Biblia que se compadece de nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades. Alguien que entiende nuestra situación, entonces opera en favor nuestro, para que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, ser transformados. Amén. Y entre muchas otras cosas, nosotros tenemos que entender que donde hay un sacerdocio, hay un altar. Hay ofrendas, hay un trabajo que se tiene que llevar adelante. Hay un altar, y si hay un altar, hay un fuego. Porque así, como dice la Escritura y nos deja plasmada situaciones que acontecieron en el sacerdocio antiguo, para que nosotros hoy entendamos los principios y podamos llevarlo adelante en nuestra vida natural, si podríamos llamarle así, pero bajo principios espirituales. Y la Biblia dice que ese sacerdocio no era perfecto, pero este sacerdocio sí, el sacerdocio de Jesús. Y ese es el que nosotros tenemos que comprender, porque en definitiva toda la Biblia es cristocéntrica, toda la Biblia habla del Señor y toda la Biblia nos quiere conducir a Cristo. Amén. El título del mensaje es El fuego en el altar. Y la Biblia menciona en el libro de Levíticos, y yo tengo la versión de las Américas, y preste atención, en el capítulo 6, en el verso 8 al 13 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, Aarón
y sus hijos eran sacerdotes de Dios. Esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote, acá menciona la función, vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido, el holocausto sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No se apagará, sino que el sacerdote quemará la leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. Y el verso 13 dice: el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. O sea que el Señor en una primera instancia nos enciende. Él es el que enciende el fuego. Luego Él nos da a entender que hay un sacerdocio que nosotros como hombres tenemos que llevar adelante, y es lo que identifica la Escritura. Los sacerdotes tenían una función. En realidad tenían muchas funciones, pero una de ellas también era mantener el fuego del altar encendido. Y lo he explicado en alguna ocasión, y aquellos que saben hacer asados, no es mi caso, entienden lo que significa atizar, lo que significa preparar el carbón, lo que significa preparar el fuego. Y la realidad es que tiene que estar continuamente vigilando de que eso se lleve adelante de una forma correcta. Es más, se le da tanto cuidado que ocurre algo, yo lo he visto con la mayoría de los que hacen asado. No se le ocurra venir otro y querer meterse en lo que uno está haciendo. ¿A cuánto les pasa? A mí ya le dije que no. Acá ninguno sabe hacer asado. Estoy en el horno, ninguno me va a invitar a comer. ¿Por qué? Porque le está dando un cuidado que él entiende que es el mejor para llevar adelante lo que quiere llevar adelante, y valga la redundancia. Simplemente para ilustrar y para graficar lo que significa un altar, porque justamente se levantaba con ese fin, para llevar un holocausto, un sacrificio que en aquel tiempo era un animal, como se mencionaba al principio, sin mancha, un animal perfecto, un animal que era separado y criado con ese fin, porque no era ni más ni menos que para ser presentado delante del Señor. La Biblia menciona, y seguramente lo han escuchado, de que Él es el Cordero de Dios. O sea que antes se presentaba un Cordero y hoy, por medio del Señor, se presenta un Cordero. O sea que Jesús representa el Cordero para el holocausto. El holocausto fue la cruz, el sacrificio del Señor. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. El sacerdote también hacía lo mismo en aquel tiempo, pero el Señor lo plasmó, lo dejó para que nosotros entendamos los principios de cómo llevar adelante una vida encendida en el Señor. Porque Él nos enciende, Él sale a nuestro encuentro. Él a lo que estaba apagado lo enciende. Eso es algo divino, eso es algo sobrenatural. Ahora está en nosotros hacer que ese fuego permanezca encendido. Entonces el Señor deja instrucciones al sacerdocio, no a cualquier hombre. Porque aquel que no cree en el sacerdocio difícilmente quiera ejercer las funciones sacerdotales. Pero ahora, insisto sobre esto, la Escritura dice que nosotros somos todos sacerdotes. Entonces todos tenemos una función de mantener el fuego encendido. Y el fuego de Dios es y representa al Espíritu Santo. Porque si dice que nosotros estábamos muertos y ahora tenemos vida por medio de Jesús, su Espíritu que Él sopló nos dio vida, nos vivificó. Es más, cada vez que nosotros estamos presentes delante de un altar, y miren, nosotros entendemos que este es un altar.
bajo estos principios espirituales, donde se establece y se mantiene un fuego encendido, porque la palabra también representa fuego. Es más, ahí la Escritura dice que la palabra es como fuego, que consume. Un fuego que necesitaba ser en todo tiempo mantenido en esa función. El fuego de Dios no solo que necesita mantenerse encendido, sino que ese fuego viene a purificar. Entonces nosotros hacemos bien en estar llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego de Dios. ¿Para qué? Para que continuamente seamos purificados. No podemos hacerlo por nuestros propios medios, necesitamos ir al Señor. Necesitamos estar continuamente en Él. ¿Para qué? Para no apagarnos. Y para que no se apague lo que Él encendió. Tengan cuidado, dice la Biblia, de no apagar al Espíritu. Entonces ahí está la representación del fuego que necesita permanecer encendido. Y permanece encendido por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de su presencia, por medio de permanecer cerca de todo lo que el Señor enciende. Porque si no, mis amados, nos vamos a apagar. Esto es algo que está bajo un orden aún en lo natural. Si nosotros dejamos el fuego ahí, en algún momento, si no se le echa más leña o carbón o algún material de combustión, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. De la misma forma la vida del creyente. No es un ratito, no es, me emocioné, estoy ahí o llegué a la iglesia. No. Sino todo lo contrario, y esa es la función del sacerdocio. Por eso el sacerdocio tiene la función y la responsabilidad de ir a encender a otros por medio de lo que lleva en él. Porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que necesita continuamente ser y tener combustión, estar encendido. Amén. Miren qué maravillosa figura nos deja el Señor por medio de lo que hemos leído. Echar leña implica esto que les digo: oración, lectura de la palabra, pero también representa arrepentimiento para poder estar a cuentas con Dios. O sea que la leña también representa algo, un material que hace que el fuego permanezca encendido. Entendamos esto, o sea que cuando nosotros estamos en una situación de pecado, cuando nosotros estamos lejos en nuestro corazón de Dios, cuando hay situaciones fuertes en nuestra vida, nosotros vamos al Señor, vamos al altar, llevamos esa leña para que se queme, porque luego esa leña termina siendo ceniza. Y no solo está la ceniza, sino que está la mezcla de los restos del holocausto. En aquel tiempo quedaban, digamos, lo que representaba los intestinos del animal, se quemaba. Entonces se mezclaba con la leña y juntos formaban parte de la ceniza. Por eso, y ustedes saben, y a eso me refería con respecto al asado, y ahora hablo en el orden natural, hay cenizas que necesitan quitarse y seguir poniendo un fuego nuevo para que el fuego permanezca. Y la orden fue clara: cada mañana el sacerdote quitará la ceniza y pondrá leña nueva para que permanezca encendido el altar. También el altar es nuestro corazón, y de eso habla y define la Biblia. ¿Cómo está encendido? Entonces hay leñas que son necesarias que nosotros vayamos y las quememos, porque dice que cuando se quita lo sobrante del holocausto, del animal que era sacrificado en aquel tiempo, pero que hoy nosotros podemos acercarnos, no como un animal, sino que la figura es que podemos acercarnos
al altar para que ese fuego queme y quite todo lo malo, la inmundicia, dice la Escritura. Entonces, cuando nos acercamos al altar, también nos acercamos para arrepentirnos. Y ese arrepentimiento, que es la vuelta al camino, reanudar la comunión con el Señor, mantiene el fuego encendido. O sea, nos deja ver algo en el orden natural para que nosotros podamos comprender lo que acontece en el mundo espiritual. Porque cuando nosotros vamos a orar, vamos a derramar nuestro corazón delante del Señor. Es más, la Escritura dice que nosotros tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo, agradable al Señor. Ese es nuestro culto racional. Nosotros vamos al altar. ¿Se imaginan obligando a alguien ahí, empujándolo para que vaya? Porque a Dios no se lo puede imponer. Dios no es una imposición. A Dios se lo expone. Y luego el Espíritu trabaja y nos convence conforme la disposición de nuestro corazón. Amén. Entonces, lo que debemos aprender en el orden espiritual como sacerdotes es a quitar la ceniza de nuestros corazones. Porque si hay cenizas es porque se ha quemado algo que no servía. Y si eso que no sirve sigue permaneciendo, en este caso en nuestro corazón, difícilmente cuando querramos traer una leña nueva se va a encender, sino que esa ceniza lo va a apagar. Amén. El altar es un lugar para arreglar las cosas, para ponernos a cuentas, y pondrá sobre él el holocausto, lo acomodará, dice otras versiones. Acomodará el holocausto. No es de cualquier forma. No es me acerco a Dios de cualquier manera. No. Había una manera. Había un cuidado. Miren, mis hermanos, si un asador se toma su tiempo, es más, suelen decir que no es tanto lo que le gusta comer, sino todo eso que se forma en torno a llevar adelante el asado. La previa, dicen algunos. ¿No? Y entonces se sienta y no come mucho el asado porque casi como que está o lleno. No me llené con el olor, dicen. Fue picoteando mientras lo iba haciendo. Pero si tiene tanto cuidado, si tiene que saber de que el fuego tiene que estar perfecto porque pone la mano y le agrega y le saca y lo corre y corre la carne que ya está y baja la que... ¿Cuánto más nosotros, conociendo esta verdad revelada por el Señor a través de su palabra, tenemos que tener un especial cuidado a la hora de acercarnos al altar? Porque el altar es un lugar propicio para nosotros. Es la bendición de Dios para que nosotros podamos acercarnos y presentarnos tal cual somos. Porque nos acercamos al Padre. Ningún hijo se acerca a su papá y dice: hola, Señor Padre, aquí estoy como tu hijo. No es protocolar, porque conoce delante de quién se acerca. Entonces sabe el Padre lo que le acontece al hijo, con solo verlo. ¿A cuántos papás le pasa? ¿Lo mira? ¿Qué te pasa? ¿Cuánta plata querés? Entonces, nosotros no podemos acercarnos de cualquier forma. Y cuando digo de cualquier forma, ni siquiera queriendo sorprender a Dios, ¿no? Con palabras que... No. Si en definitiva, si hay algo que está mal en ese trono de la gracia,
oportuno, nosotros tenemos que acercarnos confiadamente, con seguridad. Esta es mi leña, esto necesito sacar para que permanezca encendido. Esto me está ocurriendo, esto me está pasando. Y dejar que el Señor lo queme, para luego nosotros al otro día, reanudados, reafirmados, renovados, quitar esas cenizas y presentarnos delante del Señor, nuevos, renovados. Y cada vez que haya algo que no esté bien, el mismo proceso. ¿Para qué? Para que el altar permanezca encendido. Hay que acomodar, requiere de un cuidado, porque algo que necesita ser acomodado es porque está desacomodado. Eso lo entendemos absolutamente todos. Es más, si está desacomodado por mucho tiempo, el trabajo es mayor. ¿Sí o no? Vamos a poner ahí la figura y la ilustración de una casa. Si nosotros tenemos un lugar donde todo va ahí, habría que ponerle así, ¿no? Todo va ahí. Guardaútiles le ponemos nosotros. Hay todo ahí. A medida que pasa el tiempo, a veces la pieza, hermanos. O lo que fuese. A medida que pasa el tiempo y decimos, hoy lo voy a acomodar. Cuanto más haya pasado el tiempo, más difícil y más trabajoso es acomodar. ¿Sí o no? Cuanto más en el orden espiritual. Hay muchos de nosotros que quizás hace días que no se acercan al Señor, pero vienen a la iglesia y se visten correctamente y tienen una Biblia debajo del brazo y conocen el lenguaje eclesiástico, pero lo hacen como una mera actividad. Y el Señor nos saque de esa situación y que realmente seamos genuinos. Entonces, si hay algo que durante mucho tiempo está desacomodado, qué bueno que nos tomemos, digamos, hoy lo voy a acomodar. Porque la ceniza ya no lo apagaron, ya con una pala no me alcanza, tengo que llamar a la municipalidad que venga con, que también se llama pala el tractor, ¿no? De las cenizas que hay y de las cosas que están ahí, ya con un olor putrefacto, se dice. Pero bendito sea Jesús, que hoy, una vez más, levanta un altar, que lo enciende Él, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente y ponernos a cuentas. Es tiempo de acomodar, porque esa también es una función. Amén. ¿Qué más tenemos por acá? El altar. Arregla las cosas, nos pone a cuenta con el Señor. Por eso, mis amados, es una tarea como sacerdotes mantener el fuego encendido de forma continua, y las instrucciones las ha dejado Él mismo. ¿Para qué? Para que el fuego no se apague. Yo no sé cuál es tu condición hoy. Yo sí sé cuál es la mía. Y les puedo asegurar que todos los días, porque dice cada mañana representa todos los días, por lo menos en mi caso, necesito al Señor. Y necesito ponerme a cuentas. Cuanto más porque tengo la responsabilidad de ministrar una verdad al pueblo y conducirlos para que se establezcan en esa verdad. Cuanto más no puedo trasladar una verdad desde mi corazón, sino que yo tengo que estar bajo la unción del Espíritu Santo y conforme la palabra, le guste a quien le guste, trasladar una verdad que nos va a beneficiar a todos. Si no te gusta, date por hecho. Porque muchas veces lo que no nos gusta es porque le dio en la tecla. Alguien le habrá contado, decimos. Cuando yo llegué a la iglesia y me senté y el pastor predicaba,
Yo no entendía nada. Ahora algunas cosas entiendo. Y predicaba, y yo la miraba a mi esposa como diciendo, vos le contaste. Y eran todas cosas que, ay, qué lindo lo que está diciendo el pastor. No, eran cosas que realmente molestaban. La verdad ofende, dicen. No dicen la verdad no ofende. Sí, la verdad ofende. Tiene una función que es cambiar. Pero nosotros muchas veces utilizamos un lenguaje que creemos incorrecto. Y a veces esa ofensa lo que viene justamente es a remover, porque si no, no me ofendo. Entiendo que es una verdad y digo, me hago del otro y después intento modificarlo. Pero la palabra de Dios produce eso. Y si me gusta, me vivifica. Pero si me gustó, es porque primeramente, en algún momento, seguramente, no me gustó. Pero decidí quedarme bajo esa verdad para que haya una transformación. Bancarme el proceso. Eso es lo que nos cuesta. A la humanidad le cuesta. Es más, en este último tiempo todo lo quieren ya. ¿Sí o no? De hecho, los programas de ventas más exitosos se llaman llame. No lo quiero dentro de un rato. ¿Cuándo me lo trae Mercado Libre? El martes. No, vamos a comprarlo. ¿Dónde queda? Fíjate dónde queda que vamos nosotros. Entonces, después de esa forma, nos manejamos espiritualmente en las cuestiones concernientes al Señor. Y el altar es un lugar, insisto, maravilloso. El altar es un lugar de muerte. Pero en donde el Señor maneja esas dualidades, esas verdades que muchas veces se manejan paralelamente. Mientras nosotros sepamos morir en el Señor, en definitiva lo que va a haber es vida en nosotros. Porque sea que muramos o sea que vivamos, dice la Biblia, del Señor somos. Ese es el principio espiritual. Yo soy de esta forma, pero la palabra de Dios me insta, me aconseja a que yo sea de esta otra. Pero no. ¿Qué quiere que le diga, pastor? A mí me hacen algo y yo quiero matarlo. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que actuar de otra forma. Y eso duele, y eso cuesta, y eso me molesta, porque me parece injusto. Pero qué bueno que es permanecer justo delante del Señor, para poder obrar en un sacerdocio que en definitiva va a bendecir mi vida y a los míos. Amén. Miren, rapidito, porque se nos corre el tiempo y tengo que oficiar en otro altar en esta mañana especial. ¿Qué provoca que el fuego se apague en el sacerdocio? Eso es lo que tenemos que comprender. Porque el sacerdocio tenía la virtud de mantener encendido el altar, pero eso también nos deja ver de que si no lo hacía, y de eso vamos a ver por qué, se apagaba. Y si se apagaba, literalmente dejé de estar con el Señor. Dejé de estar cubierto. Entonces tengo que guardarme de todo eso que apaga el fuego en el sacerdocio, porque el sacerdocio tenía esa función. Miremos
Entonces, ¿por qué se apaga o se puede apagar el fuego en nuestra vida sacerdotal? La Biblia de las Américas dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, del verso 1 al 5, dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. El nombre de Aarón significa iluminado, encendido. Y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y se los llevaron a Aarón. Ahora vamos a explicarlo. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Miren, acá está hablando de Moisés. Moisés era el hombre que se reunía con el Señor. A él se le daban las directivas que él luego trasladaría al pueblo. Moisés representa también en el orden espiritual a Cristo. Era una representación del libertador, alguien que estaba en la presencia de Dios, que se había ido, pero que en algún momento iba a volver. ¿Le suena algo eso? Cristo, nuestro sumo sacerdote, se fue, está preparando moradas. No es que nos abandonó, se fue con una función, dejó al Espíritu Santo. Y está la iglesia, y está el sacerdocio. Y entonces acá está hablando de un sacerdocio porque Aarón, al que el pueblo lo instó a que Moisés no viene más, y nosotros queremos algo a quien adorar, algo que veamos, algo que podamos tocar. ¿Qué hizo el pueblo? Pero mayormente, ¿qué hizo el sacerdote? Le hizo caso al pueblo, no a la palabra de Dios. ¿Saben que hay una iglesia que no está esperando al Señor? Que, como dice la Escritura, lo tienen por tardanza. Refleja claramente, dice que el pueblo dijo: este Moisés, este Cristo, vaya a saber qué le pasó, que no viene. Así que, nada, comenzaron a tomar lo que fue consagrado para luego llevar adelante el tabernáculo de Dios, porque para eso fue sacado el oro de Egipto. Un sacerdote que fue confundido, que se dejó abrazar por la idolatría, llevó a un pueblo a pecar y a alejarse del Señor. Entonces, de lo que nos tenemos que cuidar como sacerdotes es de no caer en idolatría. La Biblia dice que Él es el único Dios. Es más, el Señor, cuando abrió los cielos, dijo de Jesucristo: a Él oíd, no hay otro Dios, no hay otro nombre, no hay salvación en otro lugar, solo en Jesús. Entonces, el sacerdocio del tiempo del fin tiene que aprender a reconocer los errores, porque este era un sacerdote de Dios, no era un sacerdote de Baal, no era un sacerdote de las tinieblas, era un sacerdote de Dios, que porque el líder tardaba en volver, se confundió, se levantó otro Dios. Y miren qué terrible, porque no fue solo él, sino que condujo a todo un pueblo a llevar adelante idolatría. Y detrás de la idolatría, mis amados, que nosotros muchas veces no vemos con ojos naturales, detrás de todo lo que se levantan como altares que no sean al Señor, detrás de esos altares realmente hay brujería, hay perversión, hay relaciones sexuales ilícitas. ¿Por qué? Porque levantan un altar contrario en un mundo de tinieblas para llevar adelante un sacerdocio, pero que no es el del Señor. Un pueblo pervertido.
Entonces es importante aferrarnos al Señor y creer a la promesa de que Él volverá, porque si hay algo seguro es que Él volverá. Amén. Número 2, ¿qué hace que se apague el fuego en el sacerdocio? ¿O por qué? Por descuidar la palabra. Primera de Samuel capítulo 3, verso 2 y 3 dice: y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Miren, Elí representa un sacerdocio del Señor, que la Biblia dice que era la lámpara de Dios en Israel. Pero por alguna cuestión dice que sus ojos comenzaron a oscurecerse, perdió la visión. Y esto es en el orden espiritual. Un sacerdocio que pierde la visión es un sacerdocio que se está apagando. Es un sacerdocio que no sabe para dónde ir, ni mucho menos para dónde conducir a los suyos. Entonces dejó de ser una lámpara, porque dejó de tener aceite, porque dejó de tener el espíritu. Entonces acá está representado cada mañana, mis hermanos, cada mañana, familias. Cada mañana tenemos la posibilidad, porque estamos a una oración de distancia, de encontrarnos con el Señor. No hay ningún tipo de protocolos. Es nosotros acercarnos confiadamente, es nosotros acercarnos con un corazón genuino delante del Señor para alcanzar el oportuno socorro. Y de ahí que sea una plataforma para seguir creciendo en nuestra vida sacerdotal, una vida encendida en Dios sin que nada lo apague. Entonces hemos dicho que el sacerdocio puede sufrir y mantenerse y estar bajo idolatría, poder haber empezado bien y terminado mal. Y de eso tenemos que tener cuidado. No descuidemos nuestros devocionales con Dios. Eso implica nuestros tiempos con el Señor, que cada uno sabrá qué tiempo, conforme sus actividades o lo que fuese, pero no puede ser una actividad relegada, dejada de lado, cada día. No lo descuidemos. ¿Por qué? Porque podemos ser proclives a que se apague el fuego. Número 3, otra cuestión por la cual se puede apagar el fuego del sacerdocio: por la mezcla. La Biblia dice que Dios aborrece las mezclas, que no podemos ser un poquito de Dios y un poquito del diablo, un poquito el yin yang, que el Señor lo reprenda. Poco de lo bueno, mucho de lo mal, no sé qué. No. El Señor uno es. Todo lo que conlleve mezcla, el Señor lo aborrece. No hay forma de nosotros tener plenitud. Por eso la definición. Pero cuánto más el sacerdote debe comprender estas cosas. ¿Por qué? Porque puede estar proclive a mezclarse. Dice la Biblia en Lucas, en el capítulo 3, verso 2. Y siendo sumos sacerdotes, no eran cualquiera, eran sacerdotes. Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, otro sacerdote, pero de Juan vamos a hablar en otra oportunidad. Entonces, miren cómo la Biblia nos deja ver de que el sacerdocio está en todo lugar. Y recuerdo, por medio de Jesucristo, todos somos sacerdotes. Todos tenemos y estamos bajo el manto sacerdotal de Jesús y bajo sus beneficios. Pero también tenemos que asumir los compromisos y las responsabilidades para que el fuego en el altar permanezca encendido. Y como sacerdotes sepamos, no ignoremos, porque dice que la ignorancia es lo que mata y destruye. El conocimiento y el amor son los que dan vida. La unión del conocimiento y el amor y de la verdad que solamente están en la palabra de Dios nos pueden dar vida. Entonces estos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, Anás, el suegro de Caifás, dos sacerdotes,
pero que la Biblia dice que estaban bajo un manto de corrupción, porque dice que dejaron levantar el templo a Herodes, que era un rey perverso. No solo eso, estaban bajo el yugo romano en aquella época. Nosotros podemos representar hoy el sistema. O sea, un sacerdocio que está a merced del sistema no es un sacerdocio de Dios. Es un sacerdocio, pongámosle, político, comercial, en definitiva lo que pueda llegar a ser ajeno a Dios, pero no está llevando adelante un sacerdocio de Dios. Pero sí llevaban los mantos y sí llevaban las vestiduras de Dios. O sea que no basta solamente con las vestiduras, sino que también basta, o mejor dicho, tiene que estar unido a lo que somos y a lo que representamos. No es lo que parecemos, sino también lo que somos. Pero dice que estos sumos sacerdotes estaban mucho con Poncio Pilato, que estaban mucho con Herodes, que estaban mezclados con la política, que estaban mezclados con el gobierno, que estaban mezclados. Entonces llevaban adelante un sacerdocio que no era genuino. Es más, ese sacerdocio quiso matar a Jesús. Y digo quiso porque el Señor no lo mató a nadie. Él fue de su propia voluntad, como una ofrenda para que vos y para que yo tengamos vida y tengamos vida en abundancia y nuestros pecados sean perdonados. Pero la función de ese sacerdocio mezclado, que está bajo un manto de religión, intenta matar a Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? Que un sacerdocio que está bajo la religión está mezclado. Y ese sacerdocio intenta matar a Jesús todo el tiempo. Porque prevalecen sus ideologías, porque prevalecen sus pensamientos, porque prevalece su filosofía, su positivismo, sus palabras lindas. Todo te va a ir bien y todo te va a salir bien en la vida. Y abajo firman ellos. Voy a decir, sí, Dios quiere que nos vaya bien. Es más, la Biblia dice, díganle al justo que le irá bien, pero que comerá del fruto de sus obras. Amén. No es gratis. Todo requiere un sacrificio. Y si hay alguien ejemplo de sacrificio, ese es Jesús. Porque siendo rey, porque estando en un lugar supremo, con mantos de gloria, se deshizo. Y la Biblia dice, se sacó unas vestiduras, se puso otras para ir fuera del campamento. Tomó forma de siervo y fue a la cruz para salvación de muchos. Entonces Dios le dio un nombre y lo puso como sumo sacerdote, eterno, para siempre. Amén. Miremos, por favor, los campos en los cuales nos movemos. El sacerdocio, bajo la religión, quiere matar a Jesús, lo quiere apagar. Si nosotros no estamos bajo el sacerdocio de Cristo, nos vamos a apagar. Amén. Miren, una referencia y voy terminando. Y por haberse multiplicado la maldad, dice Mateo capítulo 24, verso 12, y eso es lo que está aconteciendo en los tiempos finales, en estos tiempos que nos toca vivir. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se apagará. O sea que las operaciones de tinieblas y de maldad que ya están en el mundo y que están fuera de la cobertura de Dios, lo que quieren es quitarle las vestiduras sacerdotales a la iglesia. Quitarles una verdad, apagar el fuego. Pero el Señor viene con su palabra y nos dice, no permitas que se apague el fuego. Iglesia de Cristo, familias, no permitan que se apague el fuego. No lo permitan, no lo permitan. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es tiempo de avivar el fuego. Es
tiempo de avivar el fuego. Es tiempo de avivar el fuego, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor y vamos a rogarle que estas verdades que hemos trasladado queden selladas en nuestros corazones. Yo les aconsejo, me uno a la palabra, mis amados. Yo les aconsejo que aviven el fuego. Aviven el fuego. Hoy el Señor está encendiendo fuegos. Hoy el Señor está llamando al altar. Hoy el Señor está aconsejándonos por medio de la palabra que hay cenizas que necesitan salir. Hoy nos está enseñando que hay leña que necesita ser llevada a ese fuego. Y la Biblia dice que Él no ha venido a apagar el pábilo que humea. Quizás el fuego es chiquito, es ínfimo para vos, pero viene Dios y hace y sopla. Porque dice la Escritura que Él no ha venido a apagar el pábilo que humea, Él ha venido a encenderlo. En esta mañana Él está encendiendo su fuego y yo siento a Dios. Él lo está encendiendo. Y creo que el sacerdocio del tiempo final, conforme el sacrificio de Cristo y conforme Él lo ha adquirido como una nación santa, Él va a hacer que ese fuego permanezca encendido para siempre, porque hay un reconocimiento de sacerdocio. Vamos a levantar nuestras manos. Todos, familias que nos visitan también, levanten sus manos porque el Señor le está dando la posibilidad de ser un reino de sacerdotes. ¿Y qué estamos haciendo con nuestras manos levantadas? Reconocer un sacerdocio mayor, el sacerdocio de Cristo, porque eso dijo Juan. Mateo capítulo 3, verso 11 y 12 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, un sacerdote, reconociendo un sacerdocio mayor. Porque lo que nos hace mayores a nosotros es reconocer un sacerdocio mayor. Aleluya. Cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más, Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca, si oyeron bien, el fuego que sopla el Señor, el fuego del Espíritu Santo, el bautismo de Jesucristo, es un fuego que nunca se podrá apagar. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Así dale un aplauso al que vive, al que reina, al que está en este lugar. Porque el Espíritu Santo es fuego. Es fuego. Aleluya. Solo bajo el sacerdocio de Jesús, solo bajo su sacerdocio, el fuego del Espíritu Santo permanecerá encendido para siempre.
Se viene